Bueno, muy buenos días para todos. Daremos inicio a la charla del día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Rubio Kilby, residente de pediatría de primer año de la Universidad Remington, y el día de hoy hablaremos de complicaciones de la sinusitis. Primero que todo, agradeciéndole a la doctora Alexandra de la Espriella, infectóloga pediatra del hospital, por la asesoría de la charla del día de hoy. Esta es la tabla de contenido que hablaremos del día de hoy a partir de un caso clínico de un paciente que tuvimos que ingresó desde el servicio de urgencias. Hablando primero de la paciente, es una paciente femenina de 10 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con bomba de insulina, sin antecedentes recientes de cetoacidosis. Consulta por una cefalea frontal de tipo opresivo de 2 semanas de evolución, asociada a fotofobia, sonofobia, tinnitus leve e inyección conjuntival, sin fiebre ni síntomas respiratorios o digestivos. Lo manejaban inicialmente de forma ambulatoria con antiinflamatorios, pero sin mejoría. Posteriormente, la paciente desarrolló un edema frontal con extensión hacia el párpado superior izquierdo, por lo que consultó a su hospital en Medellín. Allá fue valorado por pediatra, donde le diagnosticaron una celulitis preseptal izquierda, secundaria a una sinusitis, y le iniciaron manejo con ceftriaxona. Le realizaron una tomografía donde se evidenciaba un hematoma epicraniano con una colección epidural frontal de 2 por 0.5 centímetros y una pansinusitis, motivo por el cual la remitieron a nuestro hospital para ser valorado por neurocirugía. Al ingresar, neurocirugía considera que la colección epidural frontal hipodensa en la tomografía corresponde a un empiema epidural secundario a su sinusitis. Le realizan una resonancia magnética con y sin contraste, donde se ve una colección epidural frontal izquierda con una restricción en la difusión de 26 por 10 por 17 milímetros, con un efecto de masa moderado sobre el parénquima y un engrosamiento meningio bilateral, sin edema cerebral, sin cerebritis, sin trombosis venosa, ni tampoco con lesiones vasculares. Fue valorado por otorrino, quien confirma la ocupación de todos estos senos frontales con una discontinuidad ósea anterior compatible con una osteomielitis y también con una inflamación orbitonasal, pero sin absceso subperióstico. Acá se decide reiniciar el manejo antibiótico con ceftriaxona a dosis de 100 miligramos kilogramo día. Esta es la tomografía de la paciente. Acá podemos ver que hay una ocupación a nivel del seno frontal con unos niveles hidroaéreos. Estos que son compatibles con una sinusitis aguda y también una disrupción de la tabla ósea anterior, que esto nos, pues, que nos hace pensar de una osteomielitis frontal. Y también hay un aumento de las partes blandas epicranianas, pero sin líquido libre. Además, se evidencia una colección subdural frontal de más o menos 24 por 5 milímetros, compatibles con un empiema, pero sin edema perilesional. Además, también podemos ver engrosamiento mucoso en los senos maxilares, en las celdillas etmoidales y también también en el seno esfenoidal. Esto nos habla más de una sinusitis de forma crónica y además hay un adelgazamiento a nivel de la lámina papirácea con una leve estriación grasa extraconal en el canto medio, también indicativo de una inflamación orbitonasal. A la paciente se le realiza una punción lumbar diagnóstica donde se le evidencia un líquido cefalorraquídeo claro, los leucocitos de 2.5, glucosa 114 y proteínas de 15.1. Gram y cultivos fueron negativos. A esta paciente se le concluyó entonces una sinusitis frontal complicada con osteomielitis frontal, un empiema epidural y una meningitis reactiva, pero no infecciosa. Se continuó manejo con ceftriaxona intravenoso y después de la valoración por infectología pediátrica se indica continuar con la terapia antimicrobiana prolongada para la resolución completa del proceso infeccioso. Infectología, como ya dije, indica continuar ceftriaxona a dosis plenas, dada la evolución clínica favorable, a que el paciente no tenía compromiso neurológico y el líquido cefalorraquídeo no era compatible con una meningitis bacteriana activa. Se recomienda hospitalización con un monitoreo neurológico continuo y un control metabólico estricto, manteniendo su esquema habitual con la insulina subcutánea por la bomba. Otorrino confirma el diagnóstico de tumor blando de POT y propone un manejo quirúrgico, realizando una sinusotomía frontal, una etmoidectomía, una septoplastia y también una antrostomía maxilar. Además, hablan con neurocirugía para que ellos realicen un abordaje externo para hacer un drenaje completo de todo este foco séptico y un control de la diseminación infecciosa.
La paciente fue intervenida quirúrgicamente tanto por otorrino como por neurocirugía mediante este abordaje endoscópico de los senos paranasales sin ninguna complicación intraoperatoria. En el posoperatorio inmediato se trasladó la paciente a hospitalización con un adecuado estado neurológico, sin un déficit focal ni tampoco requiriendo soporte ventilatorio. La evolución fue considerada satisfactoria tanto por otorrino como por neurocirugía y se planificó un control imagenológico en el mediano plazo y un seguimiento ambulatorio. Se realiza una nueva tomografía donde se ve que hay una mejoría como tal de todas estas lesiones que veíamos al inicio. Ya solo se encontraba un engrosamiento mucoso nodular, sobre todo en la pared del seno maxilar izquierdo, esto más compatible con un pólipo o con un quiste de retención, y también con un engrosamiento mucoso en el receso alveolar ipsilateral, sobre todo a nivel del seno maxilar derecho, pero más esto habla de cambios inflamatorios crónicos. Desde infectología, por la localización de la infección y su proximidad a la región nasofaringea, consideraron necesario cubrir tanto cocos gram positivos, sobre todo el grupo Streptococcus, particularmente el Streptococcus anginosus y sus tres especies, Streptococcus anginosus, Streptococcus intermedius y también Constellatum. Además, también se incluyeron todos los patógenos típicos de la comunidad, como el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Todos estos microorganismos se encuentran dentro de todo este espectro de cobertura de la ceftriaxona, que ha sido el antibiótico que ha utilizado y frente al cual la paciente ha mostrado una evolución clínica favorable. En los cultivos tomados tanto en la secreción frontal como en el tejido óseo y también en la colección epidural, no se obtuvo crecimiento microbiológico. Por parte de infectología, recomiendan hacer una PCR de control y en caso de que esta disminuya al menos un 50% respecto al varón inicial o que resulte negativa, se considera hacer una terapia switch a levofloxacino, una fluoroquinolona con una excelente biodisponibilidad oral cercana al 100% y una buena penetración a nivel del sistema nervioso central con una adecuada cobertura para estos gérmenes que ya dije. La dosis es de 20 miligramos kilo día dividido cada 12 horas, lo que equivale en la paciente a 250 miligramos bioral cada 12 horas, y se debe dar por un total de 6 semanas de tratamiento que iba más o menos, que iba exactamente hasta el 17 de julio. Además, se programa una resonancia magnética de control para esta misma fecha para ver cómo ha presentado su evolución. Al egreso hospitalario, entonces se definió que la paciente podía continuar el manejo con el levofloxacino cada 12 horas con seguimiento ambulatorio. Se programó el control con la resonancia magnética en 4 semanas, pero siendo valorado previamente por endocrino para hacer el ajuste temporal con la bomba de insulina que tenía la paciente y continuar de forma ambulatoria con el esteroide nasal y también con el antihistamínico oral. Los cultivos fueron negativos, la PCR mostró un descenso significativo y otorrino considera que no requiere ninguna intervención quirúrgica adicional por el momento. Ahora ya entrando como tal al tema, primero hablando desde la sinusitis, es una inflamación sintomática de las fosas nasales y de los senos paranasales, cuyo diagnóstico es principalmente clínico y qué pena, se me desconectó. Ya vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, siguiendo hablando del caso clínico, entonces, bueno, ya entonces hablando de la sinusitis, como ya dije, entonces se requiere, son con criterios diagnósticos, requiere al menos uno de los 3 escenarios clínicos. Primero hablando con una persistencia de los síntomas respiratorios altos, una rinorrea mucopurulenta, una tos diurnia que no mejore, que la duración sea entre los 10 y los 30 días y que no tenga una mejoría clínica como tal. Además, un empeoramiento o una progresión de los síntomas que puede ser aumento de la fiebre o del flujo nasal purulento. Y por último, también un empeoramiento de la tos tras una mejoría inicial.
Esto, entonces, hablando como tal, tenemos que tener en cuenta que aunque en la mayoría de los casos la evolución es autolimitada, hay un subgrupo como tal que puede desarrollar complicaciones bacterianas, las cuales representan una emergencia como tal médica y que requiere un diagnóstico temprano y también un manejo multidisciplinario. Los agentes más frecuentes implicados son entonces el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Pero en los niños inmunosuprimidos, especialmente los niños con diabetes mal controlada o también con condiciones oncológicas, se puede presentar de una forma mucho más agresiva, conocida como la rinosinusitis fúngica invasiva, que tiene un curso rápidamente progresivo. Hablando también de un germen que ha ido presentándose cada vez más, tenemos el Streptococcus anginosus. Este pertenece al grupo anginosus, que antes se llamaba el grupo Milleri. Este junto con el Streptococcus anginosus, el Streptococcus constellatus y también el Streptococcus intermedius. Todos estos son cocos gram positivos, catalasa negativo, además que tiene una hemólisis variable, tanto alfa, beta como gamma. Son anaerobios facultativos y además forman parte de toda esta microbiota como tal de la cavidad oral, también a nivel de la faringe, del tracto gastrointestinal y también del tracto genitourinario. En el cultivo forman colonias pequeñas con un olor característico dulce y a diferencia de otros estreptococos del grupo Viridians, este grupo tiene un potencial patógeno. El Streptococcus anginosus también tiene un genoma altamente dinámico, tiene islas genómicas y también plásmidos que permiten una gran plasticidad genética. Esta bacteria puede modular toda su expresión génica según el entorno en donde se encuentre. Esto quiere decir, por ejemplo, que en la saliva produce enzimas antioxidantes, mientras que en la sangre aumenta la producción de bacteriocinas y también de polisacáridos extracelulares. Esas adaptaciones lo que hacen es que favorecen como tal la supervivencia en los diferentes nichos ecológicos, incluida la transición de ser un comensal a un patógeno en contextos de disbiosis, de trauma o también en contextos de inmunosupresión. Aunque no posee este patógeno toxinas clásicas como las del estreptococo del grupo A, su virulencia se basa en su capacidad para formar abscesos y destruir tejidos blandos. Esto es debido a que produce enzimas como las hemolicinas, DNasa, hialuronidasa, neuraminidasa y también proteasa. Además, también se une la fibronectina al fibrinógeno y al colágeno, facilitando toda su adherencia y también invasión. Se ha documentado también su capacidad para evadir la respuesta inmune de tipo innata al resistir la destrucción por neutrófilos y degradar todas estas redes de trampas extracelulares, favoreciendo toda su diseminación tisular. Las complicaciones de la sinusitis son más frecuentes sobre todo en la población pediátrica y esta sobre todo en los varones. Tiene una incidencia aproximada de 1 en cada 12.000 niños en contraste con 1 en cada 36.000 de adultos. Las complicaciones se clasifican según su localización, siendo las orbitarias las más prevalentes, hasta un 75%, seguido de las intracraneales de un 20% y las óseas hasta un 10%. Hablando primero de las complicaciones a nivel orbitarias, tenemos la clasificación de Chandler. Esto lo que nos permite es poder estratificar la severidad e individualizar el manejo de cada una de estas. Hablando primero de la celulitis preseptal, es la complicación orbitaria más común de toda la rinosinusitis, especialmente en los niños menores de 5 años. Esto es debido a su proximidad anatómica entre los senos etmoidales y los tejidos orbitarios, así como la delgada lámina papirácea que ellos poseen. Esta se caracteriza principalmente por una inflamación limitada a los tejidos anteriores del septum orbitario, pero sin compromiso del contenido orbitario posterior. Clínicamente, el paciente se encuentra con un edema palpebral unilateral, con eritema, con hipersensibilidad local, pero sin signos de compromiso ocular, y la evolución normalmente suele ser benigna con tratamiento médico. En la tomografía lo que vamos a encontrar es un engrosamiento y una densificación de todo este tejido graso preseptal, pero sin compromiso poseptal. Acá, por ejemplo, en la flecha amarilla podemos ver un engrosamiento y un aumento de toda la densidad del párpado derecho, pero sin compromiso poseptal. Y aquí a nivel de los asteriscos podemos ver esta opacificación de las celtillas etmoidales derechas, que nos habla más de esta rinosinusitis aguda.
En la mayoría de los casos, el manejo con antibiótico intravenoso empírico dirigido a los patógenos respiratorios es eficaz y se reserva solo los estudios de imágenes para casos más bien seleccionados. Esto sobre todo para los pacientes con una evolución tórpida, con sospecha de complicaciones o con una falta de respuesta al tratamiento. La detección precoz y sobre todo este seguimiento clínico estrecho es la clave sobre todo para prevenir la progresión a formas más graves como el absceso subperióstico o la celulitis orbitaria. En ausencia de trauma periorbitario, se presume sobre todo que sea de una etiología sinusal y se recomienda tratamiento antibiótico empírico con amoxicilina clavulánico como monoterapia. Se puede empezar a dosis de 45 miligramos kilo día cada 12 horas en los casos leves y se puede ir incrementando a dosis de 90 miligramos kilo día en casos graves o sospecha neumococo resistente. En alergias no graves a penicilina se pueden emplear cefalosporinas orales como cefodoxime, cefuroxime. Y ante alergias graves, por ejemplo las anafilaxias, se puede indicar el manejo con levofloxacino a dosis de 20 miligramos kilo día, y si no hay mejoría en 24 a 48 horas, se debe ampliar toda su cobertura a estafilococo aureus meticilino resistente. Pero en pacientes con antecedentes de trauma periorbitario, mordeduras, picaduras, golpes, se tiene que sospechar es estafilococo aureus, también incluido el meticilino resistente y el streptococo piógenes, por lo que ese iniciar tratamiento empírico es dirigido también contra estos patógenos. Entonces acá se recomienda el linezolid o trimetoprim sulfa en combinación con agentes antibióticos contra streptococo piógenes y hemófilos influenza como amoxicilina clavulánico o las cefalosporinas que ya dije. Este artículo, que fue publicado este año, es un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Pediátrico de Meyer en Florencia, Italia. Lo que hizo fue analizar 223 casos de celulitis orbitalias preceptales en los niños atendidos entre enero del 2017 a junio del 2024. Acá se revisaron todas las historias clínicas para identificar cuáles eran los factores clínicos y paraclínicos asociados con la necesidad de antibióticos intravenosos. En este estudio fueron 3 hallazgos clínicos los que se asociaron significativamente con la necesidad de administrar antibióticos intravenosos en los niños con la celulitis orbitaria. Primero tenemos el edema palpebral grave, que fue evaluado de forma cualitativa por los médicos como tal de todos estos estudios. Este mostró una fuerte asociación con la necesidad de iniciar terapia intravenosa. Esto es lo que nos sugiere sobre todo que se debe considerar como un marcador clínico de severidad. También tenemos la presencia de fiebre, también fue muy significativa, más frecuente sobre todo en el grupo tratado con antibióticos intravenosos. Eso también nos refleja que es una manifestación sistémica como tal de la infección y también nos orienta hacia un manejo más bien agresivo. Y finalmente, los niños que ya habían recibido antibióticos orales antes de acudir al servicio de urgencias también tuvieron mayor probabilidad de requerir tratamiento intravenoso. Esto también podría estar relacionado con la falta de respuesta al manejo ambulatorio inicial y una evolución clínica más desfavorable. La celulitis orbitaria también es una complicación grave. Esta sobre todo es secundaria a la diseminación infecciosa más allá del septum orbitario. Esta sobre todo está con compromiso a nivel de la grasa orbitaria, de los músculos extraoculares, pero que también puede afectar el nervio óptico. Es más frecuente en los escolares y en los adolescentes y está asociado principalmente a la sinusitis etmoidal. Clínicamente se manifiesta con una fiebre alta, con edema, con eritema palpebral, con oftalmoplegia, con proptosis, con dolor ocular a los movimientos, con diplopía y en casos más severos con alteración de la agudeza visual. Estos signos los que nos indican es que hay un aumento a nivel de la presión intraorbitaria y un riesgo de presentar una neuropatía óptica compresiva con una posibilidad de una pérdida visual irreversible si no se interviene de forma oportuna. La tomografía con contraste es el estudio inicial de elección en todo urgencias. Esto lo que nos muestra es una densificación del tejido graso intraorbitario con o sin aumento del volumen y un realce también de los músculos extraoculares. Además, suele coexistir celulitis preceptal y en algunas ocasiones también ocupación de las celtillas etmoidales. La resonancia también nos complementa a evaluar sobre todo cómo está el nervio óptico y diferenciar de abscesos y detectar algunas complicaciones. Acá lo que podemos ver en la imagen A
es que se observa como esta opacificación de todos estos senos etmoidales y también maxilares bilaterales, y también podemos ver esta proptosis leve y esta densificación de la grasa preseptal y poseptal izquierda, que nos habla pues como de esta celulitis tanto preseptal y orbitaria, pero sin colecciones líquidas. Y aquí en la imagen C, aquí donde nos señala esta flecha amarilla, podemos ver que hay un engrosamiento como tal de toda esta grasa poseptal y un aumento del tamaño, pero más bien mal definido, entonces, pues, del músculo recto medial y también del inferior derecho, que nos habla más de esta celulitis periorbitaria con miositis. Y acá también en la imagen D, aquí a nivel de la flecha blanca, podemos ver este engrosamiento, esta hiperintensidad como tal de toda esta grasa preseptal izquierda y un aumento de toda la señal de la grasa orbitaria intraconal, pero también extraconal, pero sin colecciones. El manejo de la celulitis es médico, basado principalmente en antibióticos intravenosos de amplio espectro y una vigilancia clínica estrecha. Esto es lo que aquí con lo que buscamos es ver cómo está la evolución de nuestro paciente. En caso tal de que no mejore en las primeras 24, 48 horas o si se sospecha la presencia de un absceso subperióstico u orbital, aquí se debe considerar pasar a una intervención, a una valoración quirúrgica. En la mayoría de los niños sin complicaciones, el tratamiento empírico aquí también incluye Staphylococcus aureus, también el meticilino resistente, el neumococo, el estreptococo del grupo A y hasta bacilos gram negativos. Y ya cuando hay sospecha de extensión intracraniana, se debe añadir también cobertura para los anaerobios. En los pacientes pediátricos con función renal normal, el esquema recomendado incluye vancomicina entre dosis de 40 a 60 miligramos kilogramo día, además de ceftriaxona a dosis de 50 miligramos kilogramo una o dos veces al día y asociado a metronidazol 30 miligramos kilogramo día. Como alternativa también se puede utilizar ampicilina sulbactam, aunque no se recomienda si hay sospecha de compromiso del sistema nervioso central por su baja penetración. Una vez que el paciente esté afebril y con una clara mejoría clínica, que usualmente es entre el tercer hasta el quinto día, puede hacerse el cambio a antibióticos orales, sobre todo en ausencia, pero en ausencia de cultivos, se recomienda continuar con un betalactámico oral, como la amoxicilina clavulánica, cefpodoxime o cefuroxina, combinado con un agente que cura el Staphylococcus aureus meticilino resistente, como linezolid, trimetoprim-sulfa o también clindamicina. La duración total de tratamiento va a depender de toda esta evolución clínica, pero en general se debe mantener más o menos entre 2 hasta 3 semanas y en casos más complejos se puede prolongar por 4 semanas o más. Este estudio, también publicado este año, se realizó mediante una revisión de tipo retrospectivo de cohortes en las que se analizaron las historias clínicas de 74 pacientes menores de 14 años con celulitis orbitaria secundarios a sinusitis, atendidos entre enero del 2015 y marzo del 2025 en el servicio de otorrinolaringología. Acá se incluyeron solo los pacientes que tenían diagnóstico confirmado por tomografía, cuyo objetivo era estudiar cómo fueron las tendencias de esta celulitis asociada a la sinusitis en los pacientes pediátricos para poder ayudar sobre todo al reconocimiento temprano y al manejo adecuado. Esta figura nos representa, son los síntomas más frecuentes al ingreso de los pacientes con celulitis orbitaria. Acá todos los pacientes, el 100% presentaban cefalea, presentaban dolor ocular, quemosis y también edema periorbitario, lo que nos indica que son estos los signos más altamente sugerentes de esta complicación. Y la mayoría de los pacientes, hasta un 62%, presentaban compromiso de 2 o más senos, seguidos de un 31% con sinusitis de solo un seno. Y en el caso de esta sinusitis de solo un seno, el más involucrado fue el etmoides, mientras que en la afección de los dos senos, los más comunes fueron el etmoidal y el maxilar. Esto también nos demuestra la relevancia de todo este compromiso a nivel del etmoidal como factor clave, sobre todo en la progresión hasta celulitis más orbitaria. Hablando del absceso subperióstico, acá hay una acumulación de pus entre la lámina papirácea y el periósteo. Esto es secundario sobre todo a la diseminación de la infección desde las celdillas etmoidales, ya sea por una dehiscencia ósea o también por una tromboflebitis. Clínicamente se manifiesta con la quemosis, con la proptosis leve a moderada, con la oftalmoplegia parcial y también con este dolor ocular. A diferencia de la celulitis orbitaria, la agudeza visual suele conservarse principalmente en las fases iniciales y esto nos da una ventana terapéutica antes de que progrese a un absceso orbitario.
En la tomografía se muestra una densificación del tejido graso, sobre todo adyacente a la pared medial de la órbita, y hay una formación de una colección en forma de semiluna que genera estos ángulos de forma obtusa con el hueso orbitario. Además, también hay opacificación de los senos etmoidales. Y a nivel de la resonancia puede llegar a ser útil, sobre todo para identificar inflamaciones subperiósticas y restringir abscesos en fases más precoces. En esta imagen también lo que podemos encontrar acá la flecha blanca nos está señalando una opacificación de los senos etmoidales y esfenoidales derechos, además de estos signos de celulitis periorbitaria derecha. Y también preceptal y orbitaria derecha, y también una densificación de la grasa, sobre todo a nivel de la pared medial de la órbita. En la imagen B, la flecha amarilla, podemos ver que nos está señalando, esto es otro paciente distinto, donde podemos ver esta opacificación de las celdillas etmoidales, pero ya las izquierdas, y una colección con forma de semiluna. Acá podemos verla, sobre todo con un realce, sobre todo en la forma de los ángulos obtusos de la pared medial. En la imagen 6D es de un tercer paciente distinto. En estos podemos ver donde nos señalan las flechas amarillas, que hay un engrosamiento mucoso y un ocupamiento de todos estos senos maxilares y etmoidales, pero acá de forma bilateral y asociado sobre todo a una colección líquida que está al lado de la pared medial orbitaria con un realce periférico y una restricción en la difusión. El manejo inicial puede ser conservador con antibióticos intravenosos de amplio espectro, en casos en los que no haya deterioro visual, en los que haya una adecuada respuesta clínica y que tengan abscesos pequeños. Sin embargo, el drenaje quirúrgico endoscópico debe considerarse sobre todo en pacientes que presenten progresión clínica, que presenten una proptosis significativa, abscesos de gran tamaño y alteraciones visuales. Este fue un estudio donde se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis donde se incluían estudios con más de 5 pacientes pediátricos con abscesos subperiósticos por sinusitis. Acá se analizaron cuáles fueron estos signos clínicos, cuáles fueron los microorganismos, el tratamiento y el desenlace. Se analizaron 38 estudios para un total de 1.167 pacientes y se utilizaron 7 estudios, sobre todo para hacer el metaanálisis. Todo esto, como ya dije, con el objetivo de poder evaluar las características clínicas, microbiológicas y cuáles fueron estos factores que nos predicen la necesidad de que el paciente sea llevado a cirugía. En esta tabla nos presenta cuáles fueron los signos o los síntomas más frecuentes al momento del diagnóstico. Dentro de estos hallazgos clínicos, los más frecuentes podemos encontrar la restricción de la motilidad ocular en un 45%, la proptosis en un 44% y la fiebre en un 35%. Esto nos habla sobre todo del compromiso orbitario significativo de la infección. Y también cabe destacar que estos síntomas no se diferenciaban según si era el tratamiento médico o quirúrgico. Y además tenemos que tener en cuenta que hay otros hallazgos que se presentaron menos frecuentes, pero que también nos hablan de mayor severidad, como la disminución en la agudeza visual, que se presentaba en un 6.4, en un 9.4%. Esta información no es útil, sobre todo es para el momento de valorar al paciente, para saber cuáles son los estudios por imagen que necesita y la urgencia de que el paciente requiera ser llevado a una intervención quirúrgica. El estafilococo aureus, pues aquí podemos ver en esta imagen cómo fue la evolución temporal de los microorganismos más frecuentes. Podemos ver cómo estuvo las tendencias microbiológicas a lo largo de todo el tiempo en función de estos hallazgos reportados en los estudios. Podemos ver el estafilococo aureus, que es el del azul más clarito. Aquí se incluían tanto las cepas meticilinosestibles como las resistentes. Se mantenía como el patógeno más prevalente a lo largo del periodo, lo que nos resalta su importancia clínica y la necesidad de considerarlo en el esquema antibiótico empírico. Pero también de forma notable podemos ver la prevalencia del Streptococcus anginosus, el microorganismo que ya les expliqué previamente, ya que muestra un aumento progresivo a lo largo del tiempo, especialmente más o menos en la segunda mitad del periodo. Esto con un incremento sustancial, pues como todos estos casos reportados, y que nos habla también de cómo hubo un desplazamiento del Streptococcus pneumoniae como patógeno más bien dominante, probablemente pues debido a la introducción de todas estas vacunas. Al igual también de la Haemophilus influenza, que ha disminuido su frecuencia hacia los últimos años, sobre todo hablando entonces de este impacto de la vacunación en la epidemiología de las infecciones. Y también podemos ver la presencia de algunas bacterias ya anaerobias que también se identificaron en los cultivos, que parece constante más o menos en el tiempo.
Y esta última figura presenta cuáles fueron los resultados del metaanálisis sobre los factores clínicos que predicen la necesidad de intervenciones quirúrgicas. El hallazgo más importante es el del volumen del absceso, esto con un riesgo relativo de 3.61. Esto que es lo que nos indica que los niños con un absceso que supere el umbral volumétrico definido en cada estudio, que se hablaba más o menos de 3.8 centímetros, tienen más de 3 veces el riesgo de requerir drenaje quirúrgico comparado con aquellos que no, pues con abscesos de menor tamaño. Este resultado nos muestra que el tamaño del absceso es como el principal factor predictivo cuantificable de que nos habla de un fracaso del manejo médico. También hablaban de la proptosis, también se asocia significativamente con la necesidad de cirugía, con un RR de 1.65. Esto nos respalda, es como toda su utilidad como un signo clínico de alarma al momento de la valoración inicial, sugiriendo sobre todo compromiso de la extensión del compromiso orbitario. Y por último, la restricción de la mirada, con un RR de 1.90, también se asocia significativamente con la indicación de ser llevado a cirugía. Posiblemente es más como un reflejo de mayor inflamación o de desplazamiento intraorbitario. El absceso orbital es una complicación también severa que generalmente se genera por progresión de la celulitis orbitaria no tratada o también por una ruptura del absceso subperióstico. Acá hay una colección purulenta dentro de la órbita, más frecuentemente en el espacio extraconal, aunque también puede afectar el intraconal. Se presenta con una proptosis marcada, con oftalmoplegia, dolor ocular intenso, disminución de la agudeza visual, fiebre y también deterioro general. Esto es una urgencia oftalmológica y quirúrgica debido al riesgo que pueden presentar neuropatías ópticas por compresión o un aumento de la presión intraorbitaria. La tomografía, vemos una colección líquida bien definida dentro de la órbita con los ángulos agudos respecto a la pared ósea, y en la resonancia hay una colección hiperintensa, un realce periférico y también una restricción franca de la difusión. Acá, como podemos ver en esta imagen, en la flecha amarilla, acá podemos ver una colección líquida con estos ángulos agudos en relación sobre todo a nivel del techo de la órbita, que es un hallazgo, pues como ya dije, característico del absceso orbitario, y también podemos ver una opacificación de las celtillas etmoidales izquierdas asociadas a esta proptosis severa. El tratamiento debe ser inmediato, incluir antibióticos intravenosos de amplio espectro, pero también requiere medidas para reducir como tal esta presión intraorbitaria y un drenaje quirúrgico urgente. Este generalmente mediante abordaje endoscópico o también endonasal o en casos más profundos por vía orbitotomía. Acá el antibiótico intravenoso lo tenemos que dar más o menos por 3 a 4 semanas. La trombosis de seno cavernoso es una de las complicaciones más graves y potencialmente fatales. Es de una extensión retrógrada de la infección desde los senos esfenoidales o etmoidales a través de la vena oftálmica superior. Clínicamente presenta proptosis bilateral, quimosis intensa, proptosis, oftalmoplegia compleja y también una diplopía por afectación de los pares, principalmente del 3, del 4 y del 6. Y ya en fases mucho más avanzadas también puede presentarse una alteración a nivel del sensorio, fiebres y signos de hipertensión endocraniana. La tomografía también puede mostrar en aproximadamente el 25% de los casos trombos hiperdensos dentro del seno cavernoso y también signos indirectos como asimetría del tamaño entre los senos cavernosos. Y en la resonancia también con gadolinio es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico, ya que nos muestra esta falta de flujo o el defecto en el llenado del seno cavernoso, aumento de su volumen y también un realce de tipo irregular, además pues como desde la restricción de la difusión por el trombo. En esta imagen, en las flechas, tanto en la A como en la B, podemos ver que hay una opacificación del seno esfenoidal y una asimetría de estos senos cavernosos. Esto con un agrandamiento del seno cavernoso, principalmente el derecho, que presenta un contorno convexo. Tenemos que tener en cuenta, como ya dije, es una urgencia médica, requiere antibióticos intravenosos de amplio espectro que tengan una buena penetrancia a nivel del sistema nervioso central y darlo por más de 4 semanas, manejo de soporte intensivo y en algunos casos seleccionados también anticoagulación, aunque su uso en niños sigue siendo más bien controversial y debe individualizarse con cada paciente. El pronóstico ha mejorado sobre todo pues, con el uso de los antibióticos, pero sigue siendo reservado, con un riesgo significativo de secuelas visuales, neurológicas o incluso letalidad.
La osteomielitis, esta se presenta también, es una complicación poco frecuente, pero relevante, especialmente es en los adolescentes, asociado principalmente es a la sinusitis frontal, representa cerca de un 9% de las complicaciones y ocurre por una extensión directa del proceso infeccioso al hueso frontal, vía mucosa o también las venas diplópicas. Clínicamente, el paciente cursa con cefalea, con fiebre, con edema, con una tumefacción dolorosa y si se llega a afectar la tabla externa puede formar un absceso subperióstico, también el tumor blando de Pope. En la tomografía es el estudio de elección inicial y permite detectar de forma más eficaz las erosiones corticales y la desmineralización trabecular y un engrosamiento de los tejidos blandos subyacentes. Y en el tumor blando de Pott también puede visualizarse esta colección subcutánea. Y en la resonancia también se puede mostrar la pérdida de la señal grasa en T1 y un realce heterogéneo. Aquí podemos ver en esta imagen un realce lineal posterior a las erosiones óseas corticales, esto a nivel del seno frontal, y en esta otra imagen, en la E, también podemos ver una opacificación del seno frontal asociada a una tumefacción de los tejidos blandos que nos habla del tumor blando de Pott. El manejo requiere antibioterapia intravenosa prolongada por más de 4 hasta 6 semanas, según el cultivo y la sensibilidad. Y en muchos de estos casos se indica también drenaje quirúrgico del absceso y desbridamiento óseo. Este estudio, que fue publicado el año pasado, realizó una revisión sistemática hasta enero del 2024 de cuáles fueron estos casos pediátricos confirmados con tumor blando de Pott. Acá se analizaron 184 pacientes y se evaluaron cuáles fueron las características clínicas, microbiológicas, diagnósticas y también terapéuticas, con el objetivo de poder describir de una manera más actualizada cuáles eran las estrategias del manejo. Podemos ver que se evidencia un predominio masculino de un 67.4%. Esto es igual que en la literatura, que nos sugiere mayor incidencia sobre todo en los hombres. Esto posiblemente a factores anatómicos y conductuales. La edad promedio fue de 12 años. Esto nos refleja es que el tumor de Pott afecta principalmente a los escolares y a los adolescentes. Esto coincidiendo con la etapa de mayor desarrollo de los senos frontales. Y en cuanto a la etiología, las causas más frecuentes fue la de la sinusitis aguda, representando esto un 69.5% de los casos. Se identificó también un amplio espectro de microorganismos con predominios de la flora polimicrobiana, principalmente anaerobios y cocos gram positivos. El patógeno más frecuente fue el Streptococcus intermedius, de hasta un casi 12%, seguido del Piógenes, del Peptostreptococcus, y en conjunto todos los estreptococos representaban más del 40% de los aislamientos. Las especies también de Staphylo también estuvieron presentes, aunque en menor proporción. Acá podemos ver también el Staphylococcus aureus. Y entre los anaerobios también se encontraban algunos casos, como el caso del Fusobacterium. Y es importante señalar que hasta un 14% de los cultivos fueron estériles, esto posiblemente por el inicio precoz como tal de antibióticos antes de la toma de muestras. Los medicamentos, los antibióticos más usados fueron la ceftriaxona y el metronidazol, ambos con un 20.73%. Eso nos refleja la necesidad de cubrir tanto la flora aerobia como también la anaeróbica. Y la vancomicina fue empleada casi en un 10% de los pacientes, probablemente es en contextos de sospecha o de una confirmación del estafilococo aureus meticilino resistente. Y ya por último se encontró que ni la edad ni el sexo se asociaban significativamente con el riesgo de complicaciones. Sin embargo, sí hubo una asociación estadísticamente significativa con el tipo de imagen y también con el abordaje quirúrgico. Los pacientes con complicaciones intracraneanas tuvieran mayor probabilidad de requerir abordajes quirúrgicos combinados, tanto externo, endoscópico como craniotomía, y en comparación con los que solo recibían cirugía externa. Y además, el uso exclusivo de tomografía fue más frecuente en los pacientes sin complicaciones, mientras que en los que sí, pues en los casos con compromiso intracraneal, sí se utilizó con mayor frecuencia la combinación de tomografía y resonancia. Y ya para hablar de las complicaciones intracraneales, el empiema epidural también es una complicación intracraneal infrecuente pero grave, asociada a la sinusitis frontal. Esta se da por una acumulación del pus entre la tabla interna del frontal y la dura madre, usualmente por una extensión directa desde una osteomielitis. En niños se origina casi exclusivamente por una sinusitis frontal. Esta es favorecida por la escasa adherencia dural en el techo orbitario y su presentación es insidiosa con cefalea, fiebre, astenia y ocasionalmente con rigidez de nuca o vómito. En la resonancia magnética es el estudio de elección, ya que observa una colección extraaxial con morfología biconvexa.
Y también en la tomografía se puede detectar la colección, pero es menos sensible que la resonancia. Acá estas imágenes nos muestran dos colecciones líquidas extraaxiales, ahí donde están señalando las flechas amarillas, un realce periférico y una morfología biconvexa que nos habla más como tal de este empiema epidural. El tratamiento también requiere antibióticos intravenosos prolongados con una adecuada penetrancia a nivel del sistema nervioso central, pero también una descompresión quirúrgica si hay efecto de masa y el drenaje del seno paranasal. Este estudio, que también fue publicado este año, se realizó una encuesta anónima en el 2024 a todos estos líderes de programa con el uso racional de antibióticos de 74 hospitales de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido para ver la variabilidad en las prácticas con el uso de antibióticos. Acá lo que expone es los diferentes esquemas antibióticos utilizados para pacientes con niños con flora típica por estafilococo aureus. La mayoría de los centros, hasta un 88%, usaban antibióticos estandarizados, el régimen más común siendo ceftriaxona metronidazol. Pero en contraste, un 12% de los centros no tenían un régimen definido y permitían era que su elección fuera a partir del médico tratante. En cuanto al tratamiento también, en cuanto al tratamiento completo del empiema, el 57% de los centros reportaba que realizaban una transición a un esquema completamente oral, al menos en algunos pacientes, y solo el 16% hacían esta transición de manera sistemática. Los antibióticos más utilizados siendo amoxicilina clavulánico y levofloxacino. Y en presencia de estafilococo aureus, la transición se mantenía a vía oral, se mantenía en el 49% de los centros, aunque se prefería principalmente el inesolita. Y esta otra tabla nos muestra cuáles fueron los criterios utilizados más frecuentes en los centros para definir el momento adecuado para realizar la transición. Podemos ver solo en un pequeño grupo, en el 16%, basaban esta decisión exclusivamente en la mejoría clínica, mientras que otros centros utilizaban también este cambio a partir de cómo fue el descenso de los reactantes de fase aguda y cómo fue la resolución completa a partir de imágenes. Y solo en un 8% utilizaban imágenes y evolución clínica. Y también un dato relevante está hasta que en un 43% de los centros no realizaban transición a terapia completamente oral en ninguno de los casos. El empiema subdural es una acumulación de pus entre la dura madre y la aracnoides, sin barrera anatómica que limite su diseminación. Se representa más o menos hasta en un 10% de las complicaciones, con mayor frecuencia en los adolescentes. Clínicamente se presenta con fiebre alta, con cefalea, rigidez de nuca y también signos neurológicos focales como hemiparesia. Tiene un curso clínico fulminante con riesgo de hipertensión endocraniana, herniación e incluso puede llegar hasta la muerte. La tomografía puede emplearse como estudio inicial de emergencia, pero es menos sensible que la resonancia. Y el tratamiento incluye drenaje neuroquirúrgico urgente y en conjunto también con el uso de antibióticos intravenosos de amplio espectro que tengan una adecuada penetrancia a nivel del sistema nervioso central. El absceso cerebral también es una complicación que también se puede presentar. Esa es una complicación grave con una acumulación purulenta encapsulada dentro del parénquima cerebral, secundaria a una diseminación directa o hematógena. Clínicamente tiene un curso bifásico, es decir, una fase inicial con síntomas inespecíficos, seguido de una fase de un deterioro neurológico, alteración del sensorio y signos de hipertensión endocraniana. En la resonancia es el método diagnóstico de elección, se muestra una lesión redondeada intraaxial con un centro hipotenso. Aquí podemos verlo, en la flecha nos señala, es esta colección en forma de media luna. Además, acá en la imagen E, también podemos ver donde la flecha nos señala un realce leptomeningio indicativo de una meningitis focal, y en la F, la flecha blanca nos habla, pues nos muestra este engrosamiento a nivel de la mucosa del seno frontal izquierdo, asociado pues como a todas estas complicaciones. Y el manejo incluye antibiótico-terapia prolongada, habitualmente por 4 a 6 semanas, también como ya dije, con fármacos que tengan una adecuada penetración a nivel del sistema nervioso central, y que el drenaje quirúrgico se recomienda es para abscesos de más de 2.5 centímetros que tengan efecto de masa o deterioro clínico. En resumen, las complicaciones orbitarias representan la mayoría de los casos complicados en pediatría, una frecuencia cercana al 75%. El diagnóstico debe apoyarse inicialmente en una tomografía que nos permite evaluar todas las estructuras óseas y la extensión local, mientras que la resonancia magnética es más útil para valorar tejidos blandos y detectar complicaciones intracranianas, y el reconocimiento temprano de los signos de alarma como la proptosis, la cefalea,
Los cambios visuales son fundamentales principalmente, aunque el diagnóstico puede llegar a ser difícil, sobre todo en los niños, ya que muchas veces su presentación llega a ser insidiosa, y el abordaje terapéutico debe adaptarse a la localización y también a la gravedad del cuadro siempre que sea posible, y que debe ser coordinado con un manejo multidisciplinario, un manejo oportuno, para que el paciente presente una mejoría clínica desde estos desenlaces. Y ya esto era lo que traía para hoy. Quisimos traer este caso clínico porque fue una paciente que presentó múltiples complicaciones, que al principio fue difícil definir si iba a ser llevada o no como tal a una intervención quirúrgica, pero que posterior a este presentó una adecuada mejoría cuando fue llevada a cirugía. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy atento. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por la intervención. Creo que este caso, como tú dices, lo traímos porque fue muy difícil em, definir a ver si requería intervención quirúrgica, si lo dejamos con el antibiótico, la duración del antibiótico. Fue una charla muy completa, creo que quedó muy claro, quedó atenta a todas sus preguntas. El doctor Luis Fernando está alzando la mano. Adelante, Lucho. Buenos días a todos, ¿cómo están? Estoy aquí conectada con Luis Fernando, soy Alexandra de la Estrella, infectóloga pediatra. Hola, Bueno, doctora. hola. Bueno, primero que todo saludarlos a todos y agradecerle a Daniel pues por la presentación de esta charla. Estuvo muy completa, estuvo bastante eh, como minuciosa en el sentido de que mostró pues todas las complicaciones asociadas a sinusitis. Pero a mí sí me gustaría, para las personas que están conectadas en este momento, dejar dos mensajes claros, ¿no? Que son claves para el ejercicio médico que hacemos a diario, ¿no? Entonces, el primer mensaje clave y claro es el diagnóstico de sinusitis, ¿de acuerdo? No sé si Daniel puede mostrarnos la diapositiva donde él habla de cómo se diagnostica la sinusitis, en donde, bueno, donde muestra esa parte en donde realmente quiero que todos nos vayamos de acá, de esta charla, con el mensaje de que la sinusitis es un diagnóstico completamente clínico, ¿de acuerdo? El diagnóstico de sinusitis no se hace por imagen y voy a hacer énfasis en los criterios. Bueno, aquí Daniel no puso la literatura que le recomendé, que fue la del Redbook, puso otra, pero sí quiero hacer énfasis en el Redbook, donde está muy clara la definición de diagnóstico de sinusitis. En el Redbook dicen, los autores de este capítulo hacen énfasis en que el diagnóstico es clínico y tienen en cuenta tres criterios principales. El primer criterio es aquel paciente que tiene una rinorrea persistente por más de 10 días sin mejoría, independientemente de las características de la rinorrea. ¿De acuerdo? Ellos hacen mucho énfasis en ese criterio clínico, independiente de las características de la rinorrea, pensar en sinusitis aguda en aquel paciente que tiene esa rinorrea persistente por más de 10 días. Ese es el primer criterio clínico. El segundo criterio clínico es aquel paciente que presentó de pronto una infección o una síntomas respiratorios agudos que mejoró y nuevamente reiniciaron esos síntomas respiratorios e incluso reaparición de fiebre. ¿De acuerdo? Ese es otro criterio clínico de los que nos habla el capítulo del Redwood. Y el otro criterio clínico es el paciente que presenta una temperatura de 39 grados centígrados o mayor y que presenta uno de los dos siguientes: descarga nasal purulenta o dolor facial persistente por más de 3 días. Por lo general, los criterios que utilizamos son el 1 o el 2. Casi nunca tenemos pacientes con descarga nasal purulenta, excepto este caso de la nena que presentó Daniel, que sí presentaba temperatura mayor de 39 grados centígrados, incluso por más de 10 días, y dolor facial persistente. Cuando ella se le tocaba la cara, los senos paranasales fueron un dolor que ella refería. Ella sí se presentó con ese criterio clínico, pero por lo general nosotros la mayoría de los pacientes que vemos lo vemos es con los dos primeros criterios, que es la persistencia de la rinorrea por más de 10 días, independientemente de sus características, o aquel paciente que inició con una sintomatología respiratoria, mejoró parcialmente y luego reinicia esos síntomas respiratorios e incluso reinicia o puede que presente fiebre. Cualquiera de esos tres criterios nos pueden hacer pensar en sinusitis aguda. Es muy difícil diferenciar
si esta sinusitis aguda posiblemente puede ser viral o puede ser de origen bacteriano. Por eso, cuando tenemos la alta sospecha de sinusitis, se hace imperativo el inicio de antimicrobianos, ¿de acuerdo? El inicio de antibióticos, pues. Las imágenes que se recomiendan puede ser TAC o resonancia magnética, realmente son imágenes que nos van a ayudar no al diagnóstico de sinusitis, sino al diagnóstico de las complicaciones de sinusitis. Realmente una imagen no nos va a hacer diagnóstico de sinusitis aguda, sino de complicaciones. Por eso no la podemos utilizar o no es recomendable utilizarla para diagnóstico solamente de sinusitis aguda, sino tener en cuenta más bien cualquiera de los 3 criterios clínicos que les acabo de mencionar. Tampoco la imagen nos diferencia entre si es una sinusitis viral o bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo y repito que en caso de que estemos sospechando de sinusitis aguda por los criterios clínicos mencionados previamente, se podría iniciar el uso de antibióticos. Ese es el primer mensaje que quiero transmitirles en el día de hoy. El segundo mensaje es por qué con esta paciente decidimos continuar con ceftriaxona. Teniendo en cuenta que ya la paciente cuando llega acá, cuando se le hacen las imágenes, pues ya llega con complicaciones relacionadas a sinusitis, ¿de acuerdo? Que fueron las que Daniel mencionó. Y Daniel, muéstrame la diapositiva donde están los gérmenes que nosotros pusimos en la nota, por favor. Aquí está. Entonces, cuando la paciente llega a nuestra institución, ella ya venía con un ciclo de ceftriaxona, no recuerdo cuántos días, pero son muy enfáticos en la historia clínica del sitio de remisión en que ella había mejorado sus síntomas clínicos, ¿no? Había mejorado la fiebre, había mejorado el dolor facial. Entonces, en ese momento pensamos en que posiblemente con ese antimicrobiano estábamos cubriendo el germen que estaba causando la infección en esta paciente. Entonces, si empezamos a mirar la literatura, cuando hablamos de sinusitis aguda, uno de los gérmenes más frecuentes son los que están mencionados acá como en la última línea, que son los de la comunidad. Estamos hablando de neumococo, de Haemophilus influenza no tipificable, con una niña grande. En ella tenía el esquema de vacuna de PCV10 para neumococo. En ese momento, pues cuando ella nació todavía no se ponía PCV13. Tenía el esquema completo para Haemophilus influenza. También pensamos en Moraxella catarrhalis y no dejamos por fuera Staphylococcus aureus porque ya tenía una complicación, de hecho tenía empiema la paciente. Pero en ese momento pensamos que si estaba implicado Staphylococcus aureus, podía ser Staphylococcus aureus meticilino sensible más no penicilino resistente debido a la mejoría clínica que había tenido la paciente. Por eso decidimos no cubrir meticilino resistente. ¿De acuerdo? Además de eso, tener en cuenta algo muy importante, otro de los gérmenes que hacen parte de la cavidad oral y de la nasofaringe, la familia de Streptococcus, ¿de acuerdo? Pero hay un grupo, un complejo de Streptococcus que son los que principalmente causan estas infecciones piógenas o productoras de pus, que es el grupo de Streptococcus anginosus con sus 3 especies, que es anginosus, constellatum e intermedio, ¿de acuerdo? Que posiblemente este era uno de los gérmenes implicados en la etiología de todas estas complicaciones que pudo haber tenido esta paciente. Por eso decidimos entonces con ceftriaxona cubrir todos estos gérmenes que mencionamos y que posiblemente podían estar implicados en la patología de esta paciente. El cultivo fue negativo y eso era lo que esperábamos, que el cultivo fuera negativo, a pesar de que se tomó muy buena muestra, tanto de la secreción, se cultivó en medios para gérmenes comunes, se cultivó la secreción en hemocultivo, se cultivó la secreción en gérmenes anaerobios. También pensamos en posiblemente buscar hongos, porque era una paciente diabética, aunque los hongos pues producen unas complicaciones un poco más severas, ¿de acuerdo? Pero también se cultivó en hongos. Se cultivó tejido óseo, pero no creció nada. Era lo que esperábamos por el tiempo que la paciente ya había recibido pues de antimicrobianos. Decidir el tiempo de la terapia, pues está claro en la literatura, para empiemas epidurales es aproximadamente mínimo 6 semanas, pero debíamos decidir la terapia SWIS. Entonces, ¿cómo decidimos terapia SWIS? Pues teniendo en cuenta varios criterios. Primero que todo, el criterio clínico, la mejoría de la paciente. La paciente después de la cirugía era otra, mejoró muchísimo, no tuvo más fiebre, no tuvo más dolor facial, la mejoría del estado de ánimo fue excelente. Pero además de eso, como estábamos frente a una osteomielitis del hueso frontal, teníamos que tener en cuenta algunos parámetros de laboratorio, sobre todo de reactantes, para poder definir la terapia oral, ¿de acuerdo? En ese momento decidimos tener en cuenta la PCR
que estuviera disminuida el 50% con respecto al valor inicial o estuviera negativa para poder decidir entonces hacer terapia oral. Y así fue, ella cumplió esos criterios y en ese momento decidimos cambiar de ceftriaxona a levofloxacino. ¿Por qué levofloxacino? Pues teníamos varias opciones de tratamiento, ¿de acuerdo? Pero escogimos un tratamiento que tuviera varias características, un antibiótico con diferentes características. ¿Cuáles eran? Que la biodisponibilidad oral pues fuera aproximadamente del 100%, ¿de acuerdo? Eso nos garantiza que la absorción va a ser adecuada y que el antibiótico va a llegar al lugar de la infección. Eso por una parte. Por otra parte, la adherencia a la toma pues, del antibiótico, que no fueran 4 veces al día, por ejemplo, sino que fueran de 2 a 3 veces al día, que tuviera más adherencia, y que además de eso fuera accesible para la mamá, ¿de acuerdo? Que de pronto si la EPS en ese momento pues no se lo podía suministrar porque era un tratamiento largo, pues la mamá lo pudiera conseguir en cualquier droguería. Entonces, por eso optamos por la opción de levofloxacino, que cumplía con todos estos criterios y que además nos cubre excelentemente o de manera excelente pues los gérmenes que estábamos pensando que estaban implicados. Y la paciente pues se fue con su orden de resonancia magnética de control en 6 semanas para en ese momento decidir con los resultados de la resonancia, con lo que podemos ver en ese momento, si ya podemos suspender terapia antimicrobiana y también teniendo en cuenta la BSG que también ordenamos para dentro de 6 semanas, la velocidad de sedimentación globular. En ese momento, pues si estuviese negativa ya y con los hallazgos de la resonancia magnética decidimos vamos a decidir si suspendemos antimicrobiano o si lo debemos continuar porque la literatura es muy enfática en decir mínimo 6 semanas. Mínimo, pues de ahí para allá tenemos que tener en cuenta los criterios imagenológicos y de reactantes. No sé si hay alguna pregunta o hay alguna inquietud con las personas que están conectadas. No, yo veo que no hay manos levantadas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos por la asistencia al día de hoy y a la doctora también Alisandra por la asesoría. Feliz día. Gracias. Gracias.